Yendo Jesús camino de los pueblos de la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, alguno de los profetas. Él entonces le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él prohibió que se lo dijeran a los demás. Empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser condenado en el Sanedrín por los ancianos, somos sacerdotes, escribas, padecer la muerte y resucitar a los 3 días. Esto se lo decía claramente. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 27 al 35. No logramos pensar y meditar según la voluntad de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 12 de septiembre, año 2021. ¿Por qué razón no podemos pensar y actuar según la voluntad de Dios? Buena pregunta para una persona creyente, para alguien intelectual, para alguien que quiera poner a prueba la misma razón y el estado mismo de cada persona de saber interpretar la palabra de Dios. Pienso como los hombres, actúo como los hombres, como si fuese alguien que no tiene un buen espíritu ni está dotado de carisma, de poder de la gracia de Dios. Quien sabe usar la razón y la combina con la fe perfectamente y la gracia de Dios, ya no vive según el pensamiento de los gentiles, según la vaciedad de su mente, según la dureza de su cabeza y según la incoherencia de este grupo que se llaman los fariseos. No hay por qué imitar a los paganos que se mueven por cosas inútiles y la inteligencia está en tinieblas, sino que debemos revestir del hombre nuevo y creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Y así lo proclamaba San Pablo en su carta a los que viven en Éfeso. El punto que interesa es combinar perfectamente la razón con la fe, fides et ratio, diría el Papa Santo, San Juan Pablo II en su famosa encíclica La fe y la razón. Fides et ratio, cómo se combina perfectamente la razón que se deja orientar por la fe, por la teología, se deja orientar por el Espíritu de Dios y por la gracia de Dios. Bien interesante una persona de ese modelo, que no pierde su capacidad de razonar, ni ser inteligente, creativo, y tampoco entra a discutir que la fe no tiene nada que ver con la razón, o que la razón está por encima de la fe, o que yo soy el que tengo la razón, o reducir, que es peor, la religión a la razón. Ya no funciona. Cuando una persona se busca a sí misma, entonces no encuentra la voluntad de Dios. Y así lo predicó y lo enseña el Papa emérito Benedicto XVI en un Ángelus de un 28 de agosto del año 2011. Decía el Santo Padre: cuando la realización de la vida está orientada únicamente al éxito social, cuando la razón de un ser humano siempre está por estar encima de la sociedad, éxito social, bienestar físico, económico, ya no se razona según la voluntad de Dios, sino según el deseo de los hombres. Pensar según el mundo es dejar aparte a Dios, dice el Papa. No aceptar su designio de amor es casi impedirle cumplir su santa voluntad. Bien interesante el Papa emérito
cómo la persona se equivoca tan fácilmente. Entonces una religión no puede estar como sometida al criterio, al capricho subjetivo e individual. Una religión no se puede someter a la razón, porque la razón tiene otra orientación diferente. De ser así, ya no estamos pensando en Dios. Hay una elocuente enseñanza de la fe que advierte a manera de pregunta: ¿de qué le sirve a uno, hermanos, decir que tiene fe si no tiene obras? Diría el apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a una persona plantearle la fe a una sociedad si no vive como una persona de fe? Si no piensa como una persona de fe, si no actúa como una persona de fe. Buena pregunta. ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Sigue preguntándose el apóstol Santiago. Entonces alguno diría: tú tienes fe y yo tengo las obras. Entonces aparecen dos personajes que se mueven en la sociedad. El personaje que intenta ganarle la carrera a los demás: yo soy de fe y yo soy un buen rezandero. Y el otro le dijo: lo felicito que usted es buen rezandero, pero es que yo tengo obras. O sea, yo tengo la parte tuya y también tengo la parte de las obras. Pienso como pensaría Dios, actúo como actuaría Dios, hago la voluntad de Dios. Ya la cosa cambió. Ahí ya la respuesta se amplió y nos pone a pensar que como los hombres pensamos o pensamos como Dios, y tendremos que entrar a definir: o tú piensas como la sociedad y te acomodas a la sociedad, o tú piensas como Dios, que no se acomodó a la sociedad. Una de las razones por las cuales Jesús de Nazaret injustamente fue llevado al madero de la cruz fue porque no se ajustaba a la sociedad, porque le dijo a un grupo más religioso de su época: hipócritas, farsantes, se aprovechan de la gente, de las enseñanzas de religión que ustedes dan, porque no se acomodó con la mentira, con la hipocresía, con el engaño. Entonces, a uno tendría que preguntarse hoy domingo: ¿pienso como los hombres o pienso como Dios? En materia de fe y de vida cristiana hay que entrar a tomar entonces una decisión. De lo contrario, si la persona no se decide, cae en la tentación, como dicen los hermeneutas bíblicos, de predicar o vivir un falso mesianismo. Predicar algo que es falso, que no tiene piso, que no tiene fundamento, que no tiene razón. Es lo que se le llama teológicamente un mesianismo triunfalista. Es decir, un mesianismo que no tiene cruz, una religión sin compromiso, un mesianismo triunfalista. Aún más, cuando no se siguen las reglas de juego, algunos manipulan la religión, en la cual el criterio es el capricho de cada persona. Ahí la cosa se puso, pues, más maluca cuando una religión deja de tener su base y su fundamento que le dio el Creador. En este caso sería el Maestro de Nazaret, y sale una persona a predicarle a los demás una cantidad de cosas que se le vienen a la cabeza totalmente desorientadas. ¿Cuánto mal hacen esa cantidad de personas rodando? Manipulan la religión caprichosamente, subjetivamente de cada persona, y la van manipulando y la van ajustando y la van acomodando, y terminan ellos siendo Mesías. Terminan creyéndose Dios en la sociedad. Ahí la religión ya pierde el sentido. Buen mensaje de Jesús de Nazaret, buen mensaje del Hijo de Dios para ponernos a pensar: ¿pienso como Dios o pienso como las demás personas? Seguimos y entendemos a Dios desde el camino mismo de la cruz de Jesús de Nazaret. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.